Tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar a los pequeñitos que salgan a su culto infantil reverentemente, caminando en orden como niños cristianos. Uno por ahí, uno corriendo, quién sabe qué será. Bueno, hermanos. Pues bien, hermanos, habiendo llegado la hora para meditar en la palabra de nuestro Dios, abran su Biblia, por favor, allá en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, busquen el capítulo 6. Y daremos lectura, hermanos, a los versículos 60 al 71. Lo haremos todos juntos en voz alta. Pueden permanecer sentados. Nada más les ruego, respetemos los signos de la Escritura, por favor, para que ésta no pierda el sentido que Dios le ha dado. Y leamos Juan 6, 60 al 71, que dicen así: al oírlas, todos juntos, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, después de haberte adorado como pueblo con nuestros cantos, nuestras voces, también por medio de la lectura de tu palabra y aún de los diezmos y ofrendas que hemos levantado, ahora, Señor, que ha llegado el momento en que tú hablas a tu pueblo a través de tu siervo, a través de tu bendita palabra, te suplicamos que lo hagas, Señor, con claridad. Te suplicamos que lo hagas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, y que Padre bendito, tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. El sermón se titula: no es tiempo de volverse atrás. Lo repito: no es tiempo de volverse atrás. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor con sus 11 discípulos que quedaron porque Judas el traidor no estuvo en ese momento. Judas el traidor estuvo en la cena pascual, mas no en la institución de la cena del Señor. Cuando el Señor estuvo con sus 11 discípulos fieles que quedaron, el Señor les dijo que todas las veces que comieran ese pan y bebieran esa copa, el nombre del Señor anunciaban hasta que Él volviera.
De manera que desde entonces el Señor Jesús dejó claramente dicho de manera inferida que para el cristiano nunca es tiempo de volverse atrás, nunca. Había muchas razones. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero es cierto que la vida del cristiano no es sencilla. Por esa razón vamos a ver 4 razones, o por ese motivo vamos a ver 4 razones que nos dicen o que aseguran que para el cristiano no es tiempo de volverse atrás. Primera razón. La primera razón es porque tenemos la santa palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos la santa palabra de Dios. El Señor ha permitido que estos libros contenidos en esta ejemplar de la Biblia sean conservados o fueran conservados con el propósito de que llegaran a nosotros únicamente aquellos libros divinamente inspirados. Es cierto que se han descubierto libros originales, sí, legítimos, sí, antiguos, sí, pero no de inspiración divina. Todos esos evangelios de San Fulano, de San Sutano y de San Mengano no nos interesan. Como historia, quizá como documento antiguo, tienen su valor. Pero en el tiempo de Jesús y mucho antes, escritos ya había y por montones. Y no todo lo que esté escrito, aunque sea antiguo, es importante para la fe. De manera que aquí tenemos una de las razones por las cuales para el cristiano no es tiempo de volverse atrás, porque tenemos la palabra santa. Ahora, según nuestro pasaje, ¿qué podemos decir de la palabra santa? 3 cosas básicas que aquí están. En primer lugar, la palabra santa no todos la entienden y no todos la aceptan. Versículo 60 dice: al oírlas, ¿a qué estaban oyendo? Las palabras del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esa expresión, esa pregunta quiere decir, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede aceptar si es muy dura? Es una palabra incoherente, no es lógica. Recuerde que Jesús estaba hablándoles de que Él era el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y les dice que todo el que comiera su carne y bebiera su sangre tenía vida eterna. Entonces, aquellos discípulos a quienes primero habían seguido a Jesús, que se habían fascinado con Él por todas las maravillas y milagros que hacía, que habían quedado sorprendidos por el poder que les había dado para echar fuera demonios, y que llegaron al Señor diciéndole cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Ahora dicen, pues no, ya llegamos a la parte que no me gustó. Ya llegamos a la parte que no me gustó. Y esta palabra no la puedo aceptar, no la puedo creer, no la puedo recibir. Y hermanos, desgraciadamente, en la iglesia suele pasar esto. Allá afuera no nos sorprende que la gente no entienda y no acepte la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Así que no les podemos pedir que lo entiendan, pero aquí dentro, donde se supone estamos los que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro ser y que Él nos guía a toda verdad como el Señor Jesús lo prometió, debemos de entender y aceptar su palabra, aunque no la entendamos, fíjese, aunque no la entendamos a cabalidad. Hay en la Biblia muchas cosas que son complejas y difíciles de entender a satisfacción personal. Pero nosotros sabemos que esa palabra, aunque en momentos nos pueda resultar comprensible, delante de Dios es clara y tiene un propósito. Por lo tal, llegó el punto en que al oír las palabras de Jesús, sus discípulos, muchos de ellos dijeron: no, esto no lo podemos aceptar. De manera que hay que entender algo. La palabra de Dios no todos la entienden y no todos la aceptan. No solo allá afuera, a veces aquí adentro. A veces aquí adentro pasa eso.
Por esa razón, hermanos, es importante que en el pueblo del Señor, dice Pablo, que los que somos maduros o fuertes soportemos las flaquezas, las debilidades de los débiles. Porque los débiles en la fe son aquellos que van a causar problemas y van a causar contienda y discusión por cualquier situación o punto de la Biblia que él no entiende, pero que alega. Y desgraciadamente eso sucede. Ha sucedido, sucede y sucederá, hermanos, porque el ser humano así somos. Y porque mucha gente quiere interpretar la palabra del Señor de una manera lógica, con lógica humana, y no con la inspiración o la iluminación divina. De manera que hay que entender esta realidad. La palabra de Dios no todos la entienden y no todos la aceptan, pero también la palabra de Dios a todos los que no la creen les ofende. Versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Hay momentos en que la palabra del Señor puede ser ofensiva para quien no la entiende. Por ejemplo, para un católico, que usted le diga que María, la madre de Jesús, no es la madre de Dios y no es más que la madre de la parte humana de Jesús, y que ella no tiene ningún poder para salvar, que ella no es ni corredentora, que ella no es consoladora, que ella no es todo lo que ellos la han elevado, esto los ofende. Tanto así que dicen que no tenemos madre, intentando darnos un insulto. Créanme, no es nomás una frasecita así, es un insulto para nosotros. Pero claro, a mí no me insulta eso. Ellos pretenden insultarnos, a mí no me insulta, a mí no me afecta, a mí no me molesta, porque yo sé que tengo a mi mamá. Y que María no es madre de mía en ningún momento. Ellos consideran que María es la madre de toda la humanidad, y la Biblia dice quién es la madre de todos los de la humanidad. Allá está en Eva, la primera mujer que hubo. Entonces, por eso estamos hablando, que a la gente que no entiende la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios les llega a veces a ofender. Por esa razón hay que entender esto, hermanos. La palabra de Dios, además, quiere que todos sepan quién es el Hijo del Hombre. Versículo 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Qué pasaje tan interesante, hermanos. Vean qué pasaje tan interesante este que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que entendamos algo, ¿verdad? El Señor quiere que todos sepan quién es Él, el Hijo del Hombre, como se hacía llamar. Y si vamos aquí a Juan capítulo 9, vamos a entender algo. Juan capítulo 9, versículos 35 al 38 nos lo van a decir. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué dice? Y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Este hombre ciego, ¿verdad? Ciego de nacimiento, que había sido sanado, y que los fariseos y escribas y todas las autoridades del templo hicieron un argüende porque quién te sanó y cómo te sanó, y a ver, y explícanos. Se parecían a la judicial cuando ahora agarra a alguien y le pregunta 1,000,000 de veces lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Y a ver, otra vez dice: bueno, ya os lo he dicho. Y hasta los papás mandaron traer: oiga, pues si es el nuestro, ¿cómo ven? Pues ya está viejote, pregúntenselo, ¿verdad? Ya no podemos hablar por él. De manera que el Señor le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice: bueno, Señor, ¿quién es? ¿Quién es para que crea en él? Y él le dice: pues le has visto, le has visto. Aquel ciego, a lo primero y a quien vio primero fue a Jesús. Lo has visto, me has visto, yo te sané.
Yo soy ese hijo de Dios. Y entonces dice que el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí está algo muy importante, hermanos. ¿Por qué razón no es tiempo de volverse atrás para el cristiano? En primer lugar, porque tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en cualquier momento de la vida, en cualquier circunstancia por la que esté usted pasando, si va a ella con fe y la abre y busca, va a encontrar siempre el mensaje consolador, fortalecedor que Dios tiene para usted, para enfrentar cualquier situación que sea. El Señor tendrá una respuesta. Por esa razón, hermanos, primera razón, no es tiempo de volverse atrás para el cristiano. No es tiempo de volverse atrás. Vamos a ver la segunda razón. Y vamos a decir que esta razón es porque tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios. Volvamos ahí a Juan 6, por favor. Estamos analizando los versículos del 60 al 71 y vamos a ver tres cosas en relación a este poder de Dios que ya tenemos. Primeramente, tenemos el poder de Dios obrando mediante su palabra viva. Vean lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, ¿y qué dice? Y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia, hermanos, es el único libro en todo el mundo que es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios para el hombre, para el ser humano, para la humanidad. Cualquier otro libro, por brillante que sea, es palabra humana. Sí, hay unos libros sorprendentes en su capacidad de contenido, de modo de expresión, y con todo y eso, no son más que el pensamiento humano. Brillantes sí, hermanos, porque el hombre tiene una gran capacidad mental que Dios le dio, lo cual nos recuerda que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y que le dio tal capacidad para expresarse con tal poder, con tal libertad y autoridad también, pero no más que la de Dios. Y cualquier libro humano, por maravilloso que sea, no le garantiza ni le ofrece la salvación de su alma. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios eso ofrece, porque es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cuál es esa voluntad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice la palabra del Señor. Por eso estamos hablando que tenemos el poder de Dios obrando mediante su palabra viva. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Gracias. ¿Y sabe por qué tiene poder? Porque está viva. A ver, vayamos por favor allá a Hebreos capítulo 4, versículo 12, pasaje de todos conocido. Hebreos 4:12 dice claramente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está el poder de esta palabra santa, no de este libro, porque el libro como tal, esto es un objeto. No adoramos este libro, creemos y adoramos al Dios que este libro anuncia. Creemos y adoramos en el poder vivo y eficaz del mensaje, el contenido que este libro tiene. De manera que ahí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, y luego dice las profundidades a las cuales penetra en el ser humano, hasta lo más ínfimo del ser humano, allá donde se genera la vida, en el tuétano. Porque en el tuétano es donde se está regenerando las células, allí se están produciendo las nuevas células, allí que salen a los huesos, a los músculos, a la piel, a la sangre, a todo. Hasta allá va la palabra de Dios. Por eso nos ha cambiado, por eso usted ya no es el que era antes, por eso a usted
La gente ya no lo entiende ni lo comprende. Por eso le podrá decir que usted ha cambiado para mal. Bueno, esa es la percepción del incrédulo, pero hemos cambiado para el bien de la voluntad de Dios, para el bien nuestro. Y eso es lo que la gente no puede comprender. Tenemos el poder de Dios obrando mediante su palabra viva, pero también tenemos el poder de Dios obrando mediante su previo y anticipado conocimiento. Aquí estamos hablando de la omnisciencia de Dios o de Cristo. Vea lo que dice allí Juan 6, versículo 64, que dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor Jesús lo sabía todo. El Señor Jesús sabía eso no desde el momento que vino a este mundo. ¿Sabes desde cuándo lo sabía? Desde el momento antes de crear el mismo mundo, ya sabía quiénes no creerían y quién le entregaría. Lo hermoso de esto es que Él también sabía quiénes creeríamos y quiénes le entregaríamos nuestra vida. Eso es lo más hermoso. En ese total conocimiento de la sabiduría divina, nada escapa. Y esto, hermanos, nos habla de ese poder de Dios obrando mediante ese previo conocimiento del Señor, que Él sabe que vamos a enfrentar dificultades en el mundo, que Él sabe que vamos a luchar contra el ataque del diablo mediante el rechazo de la gente y de los seres amados y de los familiares, y que aún por eso, si podemos perder inclusive trabajo o familia. Pero vea qué hermoso lo que dice Juan en este mismo evangelio, en el capítulo 16, Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es una de las razones por la que no es tiempo de volverse atrás, porque es el tiempo de confiar en aquel que ha vencido al mundo y que ahora nos pide que confiemos en Él. Eso es fe, hermanos, y Él espera fe de nosotros, pues la Escritura dice que sin fe es imposible que le agrademos. Queremos a que Él se agrade de nosotros, pero no tenemos fe en Él. ¿Cómo va Él a agradarse de nosotros si no creemos en Él? Por esa razón, hermanos, estamos diciendo que tenemos el poder de Dios, que además obra mediante su soberana voluntad. Su soberana voluntad. Vamos al versículo 65 de Juan 6, que dice así: y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vean, si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? La soberana voluntad de Dios obrando. Ahora, la voluntad de Dios es que todos sean salvos y ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Escritura ya en Pedro, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor. Pero realmente no todos responden a la voluntad de Dios. He ahí la diferencia. Porque la voluntad del hombre no obra a la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. La voluntad del hombre no entiende la voluntad de Dios. Tal vez, hermanos, hasta que el Señor permite que nos pasen problemas y calamidades, enfermedades o dificultades, es cuando entonces el ser humano se acoge a la voluntad de Dios. Cuando usted va a un hospital y visita pacientes allí que están encamados, que están entubados, que están sometidos a diferentes tratamientos o que enfrentan cirugías peligrosas, es cuando usted los toma en un momento de sensibilidad, aunque no generalizo, hay unos muy duritos que aún en esos momentos se doblegan, pero bueno, la gran mayoría están tan sensibles que están abiertos a aceptar la voluntad de Dios, ¿sí?
Cuando la enfermedad o los problemas llegan a nuestra vida y nos agobian, es cuando el ser humano puede entonces tal vez aceptar la voluntad de Dios. Pero para el cristiano no tenemos que llegar a ese grado. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y ahora entendemos que nuestra vida está dentro de la voluntad de Dios. Y que ahora dentro de esa voluntad de Dios Él está haciendo algo en nosotros. Y eso que está haciendo, hermano, en su vida, aún que usted no lo entienda, el Señor sabe lo que está haciendo. Y que muchas veces eso que está haciendo, que es una obra espiritual maravillosa, va a tener que pasar por los duros golpes del martillo y del cincel, como el escultor que va esculpiendo en una roca, en una piedra de mármol, y la va devastando a golpes hasta dejar aquella forma bella que todos admiramos en los museos, esculturas bellísimas que no imaginamos cómo se hicieron y que por más que decimos, ¿cómo le haría? Bueno, a base de puro golpe, martillo y cincel. Y los primeros golpes son los más duros para devastar los pedazos más grandes de aquella roca que estorban y que hay que quitarlos. Hasta ir dejando aquella figura definida, bella, delicada, estilizada, hermosa. Sí, hermanos, no les sorprenda la prueba de fuego a la cual el Señor lo está sometiendo. Dice Pedro, como se prueba el oro que es metido a las altas temperaturas del calor para poder hacerlo líquido, y en ese estado líquido puedan sacarse todas las impurezas que flotan, que se van a la superficie, y son sacadas todas las impurezas, toda la mugre, todo aquello que le quita al oro su valor total, y dejar aquel oro sólido, puro, limpio. El Señor eso está haciendo en cada vida de nosotros. Y los problemas que cada uno están pasando, no son ustedes los únicos que lo están pasando. Hay otro pasaje ahí en Primera de Pedro que dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero en todos y cada uno Dios está haciendo una obra. Porque en ese poder de Dios, por medio de su palabra viva, por medio de ese previo y anticipado conocimiento que Él tiene, y por medio de su soberana voluntad, donde Él hace lo que quiere, sin que nos tenga que dar cuenta. Porque hay muchos hermanos que, a ver, Señor, ¿por qué? Explícame, ¿por qué? Siéntate aquí conmigo, como si fuera un fulano común y corriente. Y a veces le queremos sacar al Señor explicaciones para saber si estoy o no de acuerdo con su voluntad, cuando que no entendemos la magnitud de la diferencia que hay de que nosotros estamos parados aquí en la tierra y el Señor está en los cielos y llena con su presencia toda la creación. Así que, hermanos, entendamos esto. Por eso vamos a ver qué nos dice el versículo 37 de este capítulo de Juan 6. Vea lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y todo lo que el Padre da es cada alma que se entrega a Cristo voluntariamente. Cada alma que, como decíamos en la mañana, se reconoce pecadora. Y que al reconocerse pecadora, entrega su vida al Señor. Acepta aquella oportunidad que Dios le da y acepta el perdón de Dios. Que eran los 3 puntos que veíamos en la mañana, ¿verdad? La realidad del perdón, de la oportunidad, del pecado, del perdón del pecado, de la oportunidad y del perdón. Muy bien. Entonces, hermanos, que quede claro, no es tiempo de volvernos atrás. No solo tenemos la palabra de Dios, tenemos también el poder de Dios obrando en nuestra vida. Y dice Pablo, y si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién? Nadie. El único que podría brincarle ahí sería el diablo, pero él ya está derrotado. Y ya está derrotado y está dando las patadas del ahogado, que dicen que son las más duras. Pero ya está moribundo. Así que, hermanos, tenemos el poder de Dios. Pero además, no es tiempo de volverse atrás, porque tenemos la libertad espiritual. Tenemos la libertad espiritual. Sí, hermanos, el Señor nos ha hecho libres. Nos ha dado libertad espiritual. Una vez, cuando yo iba a la Penal a predicar,
Me tocó ver ya cuando iba de salida, y que pasa uno por la misma aduana, pero ya de regreso, donde ya no le esculcan a uno nada, yo vi como delante de mí iba un preso que ya se iba, ya iba libre. Y cuando yo iba de camino todavía por ese gran patiezote que es lo que le llaman población, y donde están todos los presos, yo veía que todos lo despedían y le iban dando sus empujones, ¡hey, pórtate bien! Y no te queremos ver de regreso. Y ya él pasó primero, yo iba atrás, y él iba pasando cada uno de las revisiones igual, y ya salió, y me acuerdo que salió, y lo primero que hizo, ¿saben qué fue? Cuando salió, hizo esto: ¡libre! Así se quedó, ¡libre! Y me dio tanto gusto verlo libre de ese lugar, aunque yo sabía que no estaba libre del pecado. Y no tuve la oportunidad de hablar mucho con él, pero mientras esperábamos el camión allí que pasa y que va recogiendo a toda la gente, yo le expresé, le dije: me da gusto verte libre de este lugar, pero me daría más gusto verte libre del pecado. Y ya me dijo: pues, ¿y eso qué es? Y pues ahí aprovechamos y algo le presenté y le pedí que buscara una iglesia, y bueno, pero eso, hermanos, el Señor nos ha hecho libres, libres. Y vamos a ver, según la palabra del Señor, esa libertad espiritual. Vamos a ver qué dice la Biblia. La libertad espiritual, en primer lugar, muchos la rechazan porque la ven como atadura. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dice? Ya no andaban con él. Ya no eran libres. Ya no eran libres. Habían vuelto a la esclavitud. Habían vuelto a la esclavitud. ¿Todo por qué? Porque la palabra del Señor les pareció una atadura, cuando era más bien libertad. Y no la pudieron entender, pero no tenían que entenderla, solamente aceptarla. Porque hay en la Biblia muchas cosas que tal vez ni siquiera son de nuestro agrado, pero que solamente por fe debemos aceptarlas, que en su momento le aseguro que hasta nos van a llegar a gustar. Cuando usted está cada día más en comunión con el Señor, cuando usted está cada día más entregado al Señor, va a ir comprendiendo más los misterios de la palabra del Señor, y aquellas cosas que al principio le parecían ilógicas o incoherentes, un día van a tomar un verdadero sentido, un verdadero valor, y un día usted va a entender que hay razón en ellas, pero todo a su tiempo. Ahorita lo que el Señor quiere de todos ustedes, y especialmente me refiero a los que se acaban de bautizar, es fidelidad. Fidelidad, ¿sí? Que sepan que tienen de Dios su santa palabra, que sepan que tienen de Dios su santo poder, que sepan que tienen de Dios esa libertad santa a la que nos ha llamado, y que aunque muchos la rechazan, nosotros no lo hacemos. La libertad espiritual, además, no ata ni somete a nadie por la fuerza. Versículo 67 dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor no detiene a nadie. El Señor no detiene a nadie. Hace años leí el testimonio de un ex sacerdote católico que, pues estudiando la palabra del Señor, sinceramente, siendo un sacerdote católico, el Espíritu Santo le habló al corazón y llevó al conocimiento de la verdad. Y entonces, esto es muy actual, y no vaya a creer que es allá en la antigüedad, ¿verdad? No estamos hablando de personajes antiguos, ¿verdad? Este es muy actual, de esto serán unos escasos 20, 30 años. Y este ex sacerdote se hizo un ministro bautista, un ministro cristiano de la denominación bautista, y yo quiero que sepa que empezaron a perseguirlo los católicos. El clero católico empezó a dar, esto fue en Europa, y empezó a dar órdenes de encontrarlo y tomarlo y llevarlo a dar cuenta ante las autoridades. Y yo leía que este hermano tuvo que dejar varias iglesias que empezó a pastorear, las tenía que dejar porque lo estaban siguiendo y persiguiendo, y donde quiera que iba a esconderse,
pues empezaba a pastorear, empezaba a ejercer el ministerio, pero tarde llegaban y lo buscaban. Y un día, hospedado en la casa de unos hermanos, fieles hermanos que lo acogieron, pues le tenían un cuartito muy bien arreglado, con su mesita y todo, y un día el hermano llegó corriendo a la casa, y cuando no había nadie, entró hasta el cuarto que le habían dado, y nada más dicen que alcanzó a escribir una nota rapidísimo que dijo: ya llegaron y me encontraron. Y ya nunca se volvió a saber más del hermano, jamás, jamás. Lo último que quedó fue esa nota que escribió a la carrera: ya me encontraron. Sí, hermanos, esa es una realidad. La libertad espiritual, además de que muchos la rechazan, no ata ni somete a nadie por la fuerza. Y el Señor Jesús dijo: ¿acaso queréis iros también vosotros? El que sigue a Jesús lo sigue porque quiere, porque sabe que el Señor murió por nosotros. El que sigue a Jesús sabe que va a enfrentar situaciones difíciles. El que sigue a Jesús, el verdadero cristiano, sabe inclusive que pudiera llegar el caso de tener que ofrendar su vida por el Señor, si el Señor así lo quisiera. Como en el caso de Esteban, del primer mártir, que voluntariamente dijo: Señor, aquí estoy. Pero murió dando testimonio de su fe, murió dando un testimonio poderoso de quien había creído. Sí, hermanos, la libertad espiritual eso hace. A ver, Mateo 16, 24, por favor, pasaje de todos conocido. Mateo 16, 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero vea qué palabras de Cristo dijo: si alguno quiere, si alguno quiere. Como les dice a los discípulos: pues si se quieren ir, yo no los detengo. ¿Acaso también vosotros queréis iros? El Señor no quiere a nadie a la fuerza, hermanos. El Señor no es como en la Iglesia Católica, que si usted se va luego lo persiguen. Bueno, en el caso de los sacerdotes. Aquí no, aquí el que se quiere ir, que Dios lo bendiga, pero la bendición está dentro, no fuera. Y nosotros queremos que todos sean bendecidos por Dios. Y nosotros queremos que, así como el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de la salvación, aquí estamos. Venga a escuchar la palabra del Señor. Acérquese, acérquese con el corazón abierto. Tiene que hacer dos cosas: niéguese a sí mismo y tome su cruz. Para poder seguir a Jesús hay que hacer esas dos cosas. No se puede tomar la cruz de Cristo si no nos hemos negado. Y negarse a uno mismo, hermanos, es de veras lo más difícil que el ser humano puede hacer, y que no lo puede hacer sin Cristo. Porque desde que nacemos se nos ha educado no a negarnos nada, sino a todo, proveernos todo, a creer que somos merecedores de todo, y no queremos negarnos nada, sobre todo nada que sea placentero, porque si es trabajo o algo, ahí sí, ¿verdad? Para eso sí. Entonces, hermanos, que quede claro, estamos diciendo estas cosas tan importantes. Tenemos la libertad espiritual, el Señor nos ha hecho libres. No volvamos al yugo de esclavitud como estos que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, volvieron a la esclavitud, ¿verdad? La libertad espiritual además nos hace creer y conocer la verdad. Versículos 68 y 69 dicen: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? ¿Acaso hay otro Dios que nos pueda salvar? ¿Acaso hay otro Salvador que haya entregado su vida y su sangre impecable por la humanidad? No lo hay. No lo
El Señor Jesús dijo que fuera de Él no hay Dios y no hay quien salve. Entonces, hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién? Pues no hay. Cristo es el único camino. Cristo es el único camino seguro, el único camino que lleva al cielo. Entonces, hermanos, vean qué dice, por favor, vayamos aquí a Juan otra vez, vayamos a Juan, aquí en Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ve el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. ¿Quiere librarse del pecado? ¿Quiere librarse de los vicios? ¿Quiere librarse de los malos pensamientos? ¿De las malas acciones? ¿Quiere librarse de ser una persona mentirosa, falsa, hipócrita? El Señor lo puede hacer, hermano. El Señor lo puede hacer a todos. Crea usted o no en Cristo, porque aún entre creyentes se dan todavía estas cosas tristemente. El Señor lo puede hacer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a decir en cuarto y último lugar, que no es tiempo de volver atrás, porque tenemos una seria advertencia. Una seria advertencia. Cuando la advertencia es aquel aviso oportuno, a tiempo, que nos trata de prevenir de algo malo. Y aquí tenemos también, para no volver atrás, una seria advertencia. Esta advertencia es una advertencia de que aún dentro de los escogidos existen los renegados. Versículo 70, vea lo que dice. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Fíjese, escogido por el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Señor se equivocó al escoger a Judas? No, al contrario, le estaba dando la oportunidad de ser salvo y él no la quiso. Intencionalmente el Señor escogió a Judas sabiendo quién era y lo que haría. Y le dio la oportunidad de salvarse, pero no quiso. No quiso. Aquí, el Señor a todos nos está dando la oportunidad de salvarnos. Los que ya tenemos la salvación, que verdaderamente somos salvos, porque una cosa es decir soy salvo, y otra cosa es verdaderamente serlo. Preguntaba una de las hermanas en la mañana en la clase, ¿cuál es la diferencia de ser un verdadero cristiano a no serlo? Yo decía, bueno, la diferencia es que el verdadero cristiano está convertido y el falso cristiano está nada más convencido. Sí, sabe, entiende que Cristo lo puede salvar, sabe que es pecador, está convencido de ello, pero no le entrega su vida a Cristo. Y el verdadero cristiano ya lo ha hecho. No solamente está convencido, sino ha sido convertido en un cristiano. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo, ¿verdad? Una seria advertencia. Siempre se refiere a alguien en particular. Versículo 71 en la primera parte dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Hablaba de Judas Iscariote. Aquí se menciona a esa persona en particular. Pero al día de hoy sigue habiendo muchos Judas entre el pueblo del Señor. Muchos Judas que tienen esa oportunidad y que conocen de esta advertencia, pero no quieren cambiar. Gente que es como es y no quiere cambiar. Gente que está en la iglesia para causar problemas, para dividir a la iglesia, para dañar la obra del Señor. Gente que está siendo instrumento del diablo, que inclusive puede ser predicador, maestro, diácono, que es consejero, puede tener cargos y puede ser un instrumento del diablo.
Hay que orar, hermanos. Yo no estoy aquí juzgando ni estoy hablando de nadie en particular. Yo digo que la Biblia siempre se refiere a alguien en particular, y aquí menciona a Judas. Pero este pasaje puede tener el nombre de cualquiera de nosotros en la actualidad. Aquellos que entregan al Señor a cambio de placeres del mundo. Aquellos que con una facilidad, con la mano en la cintura, abandonan los compromisos con el Señor por compromisos mundanos. Esta serie de advertencia, además, siempre se refiere a los hipócritas. A los hipócritas. Versículo 71 dice: porque este era el que le iba a entregar, y aquí está lo más grave, y era uno de qué? Era uno de los 12. Y era un hipócrita. Todos recordamos aquel pasaje que dice que tenía la bolsa y sustraía del dinero que ahí se echaba. ¿Y qué quiere decir eso? Que en la iglesia hay gente que solo busca su beneficio personal, que hay gente que en la iglesia solamente quiere notoriedad para él, que hay gente que solamente busca la admiración de los hermanos y no la honra y la gloria a Dios. Por esa razón, hermanos, acabamos de ver 4 razones que nos dicen que no es tiempo de volvernos atrás. Tenemos la santa palabra de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos la libertad espiritual que Dios nos ha dado y tenemos una seria advertencia que Dios nos hace. Y voy a terminar con un pasaje. Apocalipsis, por favor, busque Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, vean lo que dice el versículo 8. Bueno, voy a leer desde el 7. Apocalipsis 21, 7 y 8 dicen así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos son los que se han vuelto atrás, para quienes está reservada la muerte segunda. No es tiempo de volverse atrás. Y termino con una frase que dice así: el cristiano no vuelve atrás porque tiene un sendero por delante que caminar. Que Dios los bendiga, y especialmente a nuestros nuevos hermanos en Cristo, que Dios los fortalezca, no dejen de asistir a la iglesia, y el Señor los ha de bendecir.